caluroso saludo desde Barcelona y literalmente caluroso porque estamos atravesando una ola de calor increíble que me hacía pensar en el mes de enero cuando he tenido la oportunidad de estar en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir yo a ustedes acerca de los meses de enero en Paraguay? Pues realmente estamos en una situación similar, agravado por el hecho de que estamos cerca del mar y por lo tanto la humedad es terrible. Estoy muy contento. Considero realmente un privilegio poder estar con ustedes. Hace muchos años que, antes de la pandemia, anualmente tenía la oportunidad de visitar Paraguay para enseñar en los centros universitarios. Allá en Asunción también he tenido la oportunidad de poder trabajar con las Fuerzas Armadas y hoy pues considero un privilegio poder completarlo trabajando con funcionarios públicos de la Administración Civil. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. El mes próximo, el mes de julio, voy a estar también por Asunción, pero presencialmente, para poder hacer funciones de capacitación con algunas de las empresas y de las organizaciones de su país. Así que me siento muy contento y muy animado de poder estar con ustedes. Gracias por participar. Déjenme que les dé un poco más de información acerca de mí. Como ha dicho el licenciado Víctor, vivo en Barcelona. Los que sean fans del Real Madrid deben de estar contentos. Nosotros este año no podemos estar tan contentos como lo hemos estado otros años. Tengo algunos amigos que son del Olimpia, pero no me voy a definir en el sentido futbolístico para no crear ni antipatías ni simpatías, pero vivo en la ciudad de Barcelona, estoy casado, tengo 2 hijos y tengo 2 nietos. Y mi trabajo desde hace muchos, muchos años ha sido en la formación y de desarrollo del liderazgo en todos los diferentes aspectos. De hecho, mi misión de vida, por decirlo de alguna manera, es ayudar a las personas y a las organizaciones a poder desarrollar todo su potencial. Y de una manera muy específica, lo hacemos con la empresa privada aquí en Barcelona, pero también hemos tenido muchas oportunidades de hacerlo en América Latina, a continente al que realmente amamos y nos sentimos muy contentos de poder servir. Déjenme que comparta mi pantalla con ustedes para que de esta manera yo les pueda guiar por medio de la presentación. Supongo que ahora la pueden ver ustedes con claridad. ¿Me confirman? La pueden ver, ¿verdad? Solamente necesito un sí o un no para Sí, saber si. Muy bien. se ve Excelente. súper bien. Perfecto. Pues entonces les estaba haciendo una presentación personal explicándoles que trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Soy docente en la Universidad Politécnica de Barcelona, en la ciudad en la que resido. Llevo muchos años trabajando temas de liderazgo y temas de dirección y construcción de equipos de alto rendimiento, que serían mis 2 especialidades. Vamos a tener 3 sesiones. Estas sesiones son sesiones que cada una construye sobre la anterior, de tal manera que hasta que no lleguemos al final no vamos a tener una perspectiva completa de lo que es realmente el liderar en un tiempo disruptivo. Hoy vamos a hablar del contexto. Mañana, como nos ha dicho anteriormente Isaías, estaremos hablando acerca de cómo el contexto exige de los líderes nuevas competencias, competencias diferentes que hasta ahora tal vez no eran tan necesarias o no eran tan demandadas. En tercer lugar, vamos a hablar del líder disruptivo y su equipo, porque si no tienes equipo no eres un líder. Somos líderes realmente porque trabajamos con gente y porque tenemos la responsabilidad y el privilegio de liderar a otras personas. Así pues, primero hablaremos del contexto, lo que el contexto demanda de nosotros y luego cómo podemos dirigir a nuestros equipos de una manera más eficaz y de una manera más eficiente cuando nos encontramos en un contexto disruptivo. Yo voy a hacer toda la explicación, por decirlo de alguna manera, de una sola vez. Al final vamos a dedicar un tiempo para preguntas y respuestas y yo les iría pidiendo que si a ustedes les van saliendo preguntas, dudas, inquietudes, lo vayan escribiendo a través del chat. Isaías estará a cargo del chat y él irá coleccionando y agrupando aquellas preguntas para que después podamos tener un tiempo de compartirlo.
El primer punto que me gustaría compartir con ustedes es que pensemos en un mundo disruptivo, y cuando estamos pensando en un mundo disruptivo, me gustaría que ustedes pudieran identificar 3 características que definen al mundo en el que nosotros vivimos. Cuando ustedes piensan en Paraguay, cuando piensan en España, cuando ustedes piensan en el mundo en el que vivimos, que cada vez está más globalizado, ¿cuáles serían 3 características que de alguna manera definen el mundo en el que vivimos? Lo vamos a hacer en grupos pequeños. Lo que vamos a hacer es tener 5 minutos y, si es posible, nos vamos a dividir en grupos de 5 personas. Y juntos traten ustedes de compartir o traten de ustedes de llegar a identificar 3 características que definen el mundo en el que nosotros nos encontramos. Para dar una pista, y si ustedes la quieren utilizar, ya tienen una, nos encontramos en un mundo que está en constante y acelerado cambio. Eso es lo que quiero que ustedes en los pequeños grupos puedan hablar. Así que tenemos 5 minutos, nos dividimos en grupos de 5 y durante estos 5 minutos tratamos de identificar estas 3 características. Recuerden que cuando estén en los grupos de discusión, recibirán un anuncio que dice que faltan 60 segundos para acabar. Por favor, no acaben antes. Automáticamente, como ustedes, la mayoría de ustedes saben, Zoom, automáticamente cuando acabe el tiempo les devolverá a la sala principal. Así que, Isaías, si quieres dividirnos en grupos de 5, vamos a probarlo a ver si la tecnología nos lo permite y si no, volveremos rápidamente. Así es. Creo los grupos entonces y volvemos en 5 minutos. Sí, recuerden que tendrán que en su computadora o en su celular aceptar la invitación para participar en el grupo. ¿Qué tal va, Isaías? ¿Tenemos la posibilidad de dividirlos? Sí, creo que voy a hacer menos grupos, si me aguardan un ratito porque me da acá la opción, pero vamos a volver a crear un ratito y ya estamos. Añadir. ¿Te permite? Creo que no está... Bueno, vamos a dejarlo, Isaías. No vamos a perder más tiempo porque si no nos va a impedir hacer una buena presentación. Entonces lo hemos intentado, hemos fracasado. Esto es un mundo disruptivo. Y en el mundo disruptivo, una de las características que hemos de tener en cuenta es que tenemos que improvisar sobre la marcha cuando la realidad no se ajusta a los planes que tenemos y a las ideas que teníamos en mente. Entonces era una buena idea, la teníamos pensada, la teníamos planificada, pero lamentablemente no la podemos llevar a cabo y por lo tanto no lo vamos a hacer. Lo que sí que me gustaría que pudiéramos hacer ahora es poder ver un video donde se nos explica lo que es el mundo disruptivo, lo que es una realidad disruptiva. Lo voy a compartir con ustedes. El video está en inglés, pero con subtítulos en castellano, y espero que lo puedan disfrutar y luego vamos a continuar adelante con nuestra presentación. Déjenme que deje de compartir y ahora vuelvo a compartir para poder amplificar el sonido y que sin ningún problema tengamos la posibilidad de verlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá. ¿Ven ustedes mi pantalla? Estamos viendo tu pantalla completa, pero no de la... Ah, ahí está. Ahí Ahí lo está están el viendo. video. ¿Sí? ¿Ahora pueden ver el video? Muy bien. Sí, pues se ve el video. adelante, vamos a visionarlo juntos. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. This is the world we call VUCA.
A world where non-stop unforeseen turbulence invades, where events come at us with unforgiving speed, straining organizational odds of survival. In this world, reflexes must be rapid and on target. Who will survive? Only the fittest. Who will triumph? Only the agile. In business, VUCA underscores the importance of sense-making, analytical astuteness, readiness planning, risk management, and situational problem-solving. For banks, insurers, and asset managers, barriers are being eroded. Invaders from non-traditional industries are entering the atmosphere from different lands and vantage points. Regulation and risk is far-reaching, and never before has technology become so disruptive, so exponential, so quickly. How do you lead your people through change effectively? How do you derive value from the hurdles of regulation? How do you make sure you have the most capable people? How do you set the tone at the top? How do you get your HR function to lead you through a VUCA world? How will your people make or break your expansion into new territories? Do you have the answers? Know what you are up against. Caution against letting your guard down. Master, don't run from change. Adopt a growth mindset. Balance execution, response, and agility. Choose evolution over irrelevance. Include and enable your people to contend. In the age of innovation, their thinking is your advantage. Their energy, your salvation. Identify points of triumph. Derive value from regulatory hurdles. Recruit, arm, and empower your most capable people. Develop leaders that can drive the revolution and conquer new territories. The future is VUCA. Now is the future. Get ready to revolutionize. Muy bien. Ustedes habrán visto que hay ocasiones donde se nos decía que el mundo es LUCA, pero realmente no es LUCA, sino VUCA. El traductor simultáneo a veces no traduce, a veces no traduce de una manera específica y de una manera adecuada. Pero lo que quería compartir por medio de este video es que nos encontramos realmente en un mundo que es disruptivo. Y lo primero que tenemos que definir es qué es disrupción. Cuando estamos hablando de un mundo disruptivo, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Y permítanme que comparta nuevamente con ustedes la pantalla para que podamos ver y para podamos seguir la presentación y podamos definir qué es lo que es un mundo disruptivo. ¿Están ustedes viendo mi pantalla en estos momentos? Está cargando tu pantalla. Está cargando. Está claro que en ocasiones la tecnología no es tan buena como nosotros pensamos y no es tan obediente como debería de ser. Ahí se ve completa. ¿Sí? Ahora la veían completa. Ahora que la quité se veía completa, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a ver ahora. Perdone, no se está viendo, ¿verdad? Sí, ahí creo que dejaste de compartir. Ahí empezó otra vez. Está cargando tu función de compartir pantalla. Sí. Y ahí creo que se va a ver en un ratito porque dice que está cargando nomás. Sí, pero no es normal que esté tardando tanto. Lamento que estemos teniendo esta disfunción. ¿Pueden verlo ahora? Dice Félix Ortiz ha empezado la función de compartir las pantallas. Y ahí se ve completo. Vale, perfecto. Entonces estamos viéndola de manera completa ahora. ¿Sí? Entonces les estaba hablando de que nos encontramos en un mundo disruptivo. Hemos podido ver este video donde nos explica que en el mundo disruptivo, si ustedes han podido captar el mensaje, una de las cosas más importantes para poder salir adelante en un mundo disruptivo va a ser nuestra capacidad de movilizar el recurso humano que tenemos a nuestro alrededor. Y esto será lo que estaremos trabajando fundamentalmente
el día tercero. Cuando estamos hablando de un mundo disruptivo, ¿qué viene a nuestras mentes? Piensen ustedes por un momento, no nos vamos a dividir en grupos para poderlo compartir, pero cuando pensamos en un mundo disruptivo, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a la mente de cada uno de ustedes cuando piensan que estamos viviendo en un mundo disruptivo? Lo primero que me gustaría hacer es definir qué queremos decir cuando hablamos de disruptivo. Disruptivo es la interrupción súbita de algo. Algo que lleva un curso normal, algo que está funcionando bien, algo que se está desarrollando de una manera normal y súbitamente se ve interrumpido. Pongamos dos ejemplos. La pandemia de la COVID-19. Supongo que todos nosotros recordábamos dónde estábamos en el mes de marzo del año 2020. Y todos nosotros recordamos cómo súbitamente tuvimos que cambiar todo lo que estábamos haciendo. En todos los países pasamos tiempos donde estuvimos aislados en las casas, donde las escuelas tuvieron que cerrar, donde la función pública tuvo que cerrar, salvo los hospitales y las tiendas de alimentación, prácticamente todo estaba absolutamente cerrado. Y fue súbito. Es algo que no pudimos pensar, es algo que no pudimos planear, es algo que no teníamos en nuestra mente. Y lo único que pudimos hacer es reaccionar. Y algunos reaccionaron de mejor manera que de otra. Algunos sectores pudieron reaccionar de mejor manera que otros sectores. Cuando parecía que la pandemia ya estaba llegando a su fin, que básicamente a través de las vacunas teníamos controlado el asunto, para nosotros en Europa nos viene la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania ha sido una interrupción súbita nuevamente de toda nuestra normalidad. En el mes de febrero, las tropas de la Federación Rusa invaden Ucrania. Salvo los Estados Unidos, que llevaban tiempo y tiempo advirtiéndolo, nadie en Europa realmente pensábamos que eso podía suceder en pleno siglo XXI. Pero ya no solamente es una cosa que está aislada entre la Federación Rusa y Ucrania. Esto nos ha afectado a todos los países. Ustedes saben que estamos sufriendo una tremenda crisis energética, que la Unión Soviética está cortando el suministro de gas a algunos de los países europeos, que tenemos que diversificar nuestras fuentes de producción. Esta misma semana el gobierno de Alemania anunciaba que vuelve a reactivar las centrales térmicas, las centrales que consumen carbón para producir electricidad. Ustedes tienen la ventaja de esa gigantesca presa que tienen allí, pero nosotros no tenemos ríos tan potentes y tan poderosos. Entonces la guerra de Ucrania ha significado una increíble disrupción. Ucrania y la Federación Rusa son los principales productores del mundo de maíz y de trigo. El hecho de que Ucrania no pueda exportar su trigo está produciendo o puede producir hambruna en algunos países de África. Fíjense ustedes cómo este mundo, al estar tan interconectado, súbitamente, vuelvo a recalcar la palabra súbita, nos encontramos ante una realidad para la que no estábamos preparados y para la que tenemos que reaccionar. Me gustaría poderles explicar este cuadro. Este cuadro lo que trata de ilustrar es que el liderazgo siempre se lleva a cabo en un entorno. Ustedes y yo no lideramos desde un laboratorio. A pesar de que veo que algunos de ustedes llevan mascarillas, cuando nosotros entramos al liderazgo, nosotros no entramos a un laboratorio donde todo está estéril y donde estamos incontaminados de influencias externas. En primer lugar, nosotros lideramos desde nuestra realidad. Esto que aparece aquí sería nuestra mochila. Cada uno de nosotros nos acercamos al liderazgo con nuestra propia carga, con nuestra propia realidad, con nuestras propias necesidades. Pero además, cada uno de ustedes está liderando dentro de una cultura corporativa. A pesar de que todos ustedes son funcionarios públicos, asumo que no todos los departamentos del gobierno de Paraguay tienen la misma cultura corporativa y que diferentes departamentos pueden tener diferentes culturas. Denominaríamos la cultura corporativa como la manera en que aquí se hacen las cosas. Y cuando entra a trabajar alguien en un lugar, lo primero que tiene que hacer es aprender cómo aquí se hacen las cosas y adaptarse a esa cultura corporativa. Entonces, como nosotros estábamos hablando anteriormente, nosotros estamos liderando desde nuestra realidad y lo estamos haciendo en una cultura corporativa. Además, nosotros lo estamos haciendo en un contexto intergeneracional. Aquí yo he puesto millennials porque hoy en día millennials es la generación emergente. Yo soy un baby boomer, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero los baby boomers, todos aquellos de ustedes que tengan
60 o más años de edad, somos realmente como los dinosaurios, una especie en peligro de extinción. Nos quedan cuatro jornadas, por decirlo de alguna manera. Pero hay una nueva generación creciente, la generación del milenio y la generación Z, que está desarrollándose, que está creciendo y que cada vez más van a estar ocupando los lugares de liderazgo. Por eso, en estos momentos nos encontramos en muchas de las instituciones y organizaciones varias generaciones que de manera simultánea están coincidiendo, con necesidades diferentes, con intereses diferentes, con perspectivas diferentes acerca de cómo debe de ser el liderazgo y cómo se deben de comportar las organizaciones. Hay una consultoría que muchos de ustedes deben de estar familiarizados con ella, que se llama Deloitte. Es una consultoría que cada año produce un informe acerca de cómo son y cómo piensan los millennials de todo el mundo. Ellos invierten miles de dólares, entrevistan a decenas de millares de millennials de todo el mundo y nos dan una radiografía de qué sienten, qué piensan y cuáles son sus necesidades. Como su informe es gratuito, a través de la Fundación Buen Gobierno se lo haré pasar a todos ustedes por si les interesa entender cómo son, cómo piensan, qué esperan de sus líderes y de sus organizaciones los millennials. Después, cuando nosotros estamos lideramos dentro de lo que es un entorno de mi propio rubro. Por ejemplo, no es lo mismo la función pública que la función privada. Dentro de la función privada no es lo mismo estar en un hospital que, por ejemplo, estar en una universidad. Cada rubro tiene sus propias demandas. Cada rubro exige del líder una realidad y unas demandas diferentes. Y finalmente, que es lo que quisiera señalar aquí, todos nosotros estamos liderando en un macroentorno. Y este macroentorno recibe el nombre de entorno VUCA. Y esto es lo que vamos a estar trabajando durante el resto de nuestra sesión. Vamos a ver qué es el mundo VUCA, vamos a ver cómo el mundo VUCA nos afecta a nosotros, afecta a la realidad que nos ocupa como líderes y cómo nosotros tenemos que liderar en un entorno de este tipo. Así que por centrar el tema, nuevamente, estamos hablando de liderazgo disruptivo. Hemos dicho que la disrupción es un cambio súbito que altera la realidad en la que nos movemos. Les he puesto el ejemplo de la pandemia que ustedes y yo hemos compartido, porque esto ha sido algo a nivel global y a nivel mundial, y que a todos nos afectó y que ningún país estaba preparado, ningún sector público o privado estaba preparado. Y he puesto la guerra de Ucrania, que tal vez para ustedes queda muy lejos, pero que para nosotros nos afecta y nos afecta de una manera real y de una manera inmediata. Después les he enseñado este cuadro, donde vemos que el líder lidera en la realidad de una cultura corporativa, con un contexto intergeneracional, en un entorno de área de actividad, un rubro, sea público, privado, dentro del público y dentro del privado, cada uno tiene su especificidad, y finalmente todos nos encontramos en un macroentorno VUCA, que es lo que ahora queremos compartir con ustedes. Déjenme que les hable del entorno VUCA. VUCA es un acrónimo. Es un acrónimo para definir las siguientes palabras: volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad. Cuando estamos hablando de un mundo VUCA, de un mundo disruptivo, estamos hablando de un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y lo que me gustaría ahora es que pudiéramos ver cada una de las características de este mundo VUCA. ¿Qué es la volatilidad? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es la incerteza? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es la complejidad? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué es la ambigüedad? ¿Y cómo nos afecta en el liderazgo? El término VUCA, algunos en América y en España le dicen pica, porque en inglés la U es de uncertainty y en castellano sería incerteza, por eso algunos utilizan la expresión VICA en vez de VUCA. El entorno VUCA o la definición de VUCA, el acrónimo VUCA, fue generado por la Escuela de la Guerra de los Estados Unidos. El origen del término VUCA es un origen militar, es un término militar.
Una vez que en el año 1985 cae el muro de Berlín, ¿qué es lo que sucede? Que los bloques que hasta entonces habían estado opuestos, el bloque occidental, la OTAN y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia, todos los países comunistas, se hunde el bloque comunista y por lo tanto cambia completamente el escenario mundial. Hasta entonces había habido dos bloques claramente diferenciados: el bloque occidental, al que pertenecemos todos nosotros, y el bloque oriental, que eran los países que estaban en la órbita soviética u órbita comunista. Sin embargo, lo que sucedió es que estos bloques desaparecieron. Pero todos recordarán también con total seguridad dónde se encontraban ustedes el día 11 de septiembre del 2001. El día 11 de septiembre del 2001 es el día en que dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. Creo que todos nosotros hemos visto probablemente en directo cómo el segundo avión chocaba, y un avión se estrelló contra el Pentágono y un cuarto, los pasajeros lo estrellaron contra el suelo para impedir que fuera directamente contra el Capitolio o la Casa Blanca. En el año 2001, cuando se producen los atentados de las Torres Gemelas, los estrategas norteamericanos se dan cuenta de que la guerra ha cambiado total y completamente. Es decir, ya no es como antes, que teníamos dos ejércitos que se enfrentaban en un territorio físico. Ahora el enemigo está en cualquier lugar. En España, en Barcelona, en la ciudad donde yo vivo, hemos tenido un atentado terrorista que causó la muerte de más de 30 personas. Una persona, un terrorista musulmán, simplemente con una camioneta, entró en uno de los paseos principales y probablemente ustedes recuerdan, mató a varias personas atropellándolas. Ustedes saben que en Madrid, en la capital de nuestro país, los terroristas pusieron unas bombas en los trenes que llevan a las ciudades cercanas a la capital y más de 200 personas murieron. En Niza, en París, mientras se celebraba la fiesta nacional de Francia, otro terrorista musulmán con un camión fue atropellando a decenas de personas, causando cerca de 50 muertos. Lo que quiero compartir con ustedes es que los estrategas de la guerra se dieron cuenta de que el entorno había cambiado, de que el entorno era un entorno completamente volátil, que era un entorno muy incierto, de alta complejidad y de alta ambigüedad. Por lo tanto, las estrategias que hasta entonces se habían utilizado y habían servido para poder afrontar la guerra, en estos momentos ya no servían, debido a que había cambiado el entorno y por lo tanto toda la estrategia debería de ser diferente. Así que el origen del acrónimo VUCA, este mundo disruptivo en el que vivimos, se genera o de alguna manera se acuña en la escuela de guerra de los Estados Unidos. Pero posteriormente se produjo un salto al mundo empresarial y al mundo de las organizaciones. Lo que en principio, como les estaba compartiendo, era única y exclusivamente algo que se manejaba en los despachos militares, pasa al mundo empresarial y al mundo de las organizaciones, porque los líderes se empiezan a dar cuenta de que realmente el entorno VUCA no solamente es un entorno militar. Se dan cuenta de que realmente la volatilidad, la incerteza, la complejidad y la ambigüedad se da en el mercado, se da en el mundo de las empresas y se da en el mundo de las organizaciones. Y consecuentemente los principios que se aprenden del mundo militar se dan cuenta de que pueden ser aplicados al mundo de las organizaciones. Y más las organizaciones, tanto del ámbito privado como del ámbito público, empiezan a percibir el ambiente y el entorno como un entorno VUCA y empiezan a repensar cómo se debe de dirigir, cómo se debe de liderar y cómo las organizaciones tienen que responder en este tipo de entorno que es completamente diferente al entorno al que hasta entonces estaban acostumbrados. Así que estamos hablando de que nosotros lideramos en un entorno. Hemos dicho que este entorno recibe el nombre de VUCA. Hemos dicho que VUCA responde a las iniciales de volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad. También he compartido con ustedes que esto nace en los ámbitos militares, especialmente tras la caída del muro de Berlín y la desintegración del bloque soviético, pero posteriormente tras los atentados a las Torres Gemelas, donde las reglas del juego han cambiado, donde el enemigo ya no está ubicado en ningún lugar específico. El enemigo lo puedes tener en tu propia casa,
lo puedes tener viviendo en el edificio de al lado y puede atentar y puede golpearte con cualquier medio a su disposición. Pero posteriormente esto salta al mundo empresarial y el mundo empresarial empieza a darse cuenta de que, bueno, esto también sirve para definir el mundo en el que nos vivimos y en el que nos movemos nosotros. Me gustaría ahora poder definir qué es el entorno VUCA. Cuando hablamos del entorno VUCA, ¿qué es lo que estamos definiendo? Aquí tienen ustedes la definición que tradicionalmente se utiliza en el mundo de los negocios. Es un entorno sujeto a un cambio constante, rápido y fruto de incontables interconexiones que imposibilitan su previsibilidad. Vuelvo a repetir, un entorno sujeto a un cambio constante, rápido y fruto de incontables interconexiones que imposibilitan su previsibilidad. Cuando nosotros en la escuela, cuando digo nosotros, hablo del equipo con el que yo trabajo, introdujimos en nuestra escuela de negocios el término VUCA, mucha gente nos miraba con escepticismo y pensaban que esto simplemente era una nueva moda norteamericana que nosotros, para hacernos los interesantes, queríamos introducir. Pero cuando vino la pandemia, nadie pudo negar que estábamos viviendo una realidad VUCA. Cambios constantes, ¿recuerdan ustedes? Ni siquiera las autoridades sanitarias sabían qué es lo que se tenían entre manos. Y no importa el país en el que estuvieran. Aquí las autoridades sanitarias en nuestro país un día nos decían que la mascarilla era importante, al día siguiente nos decían que no, nos decían que el virus se podía transmitir por el tacto, después nos dijeron que era a través de los aerosoles. ¿Por qué? Cambiaba constantemente. Y era fruto de tantas interconexiones que era imposible prever hacia dónde iba a dirigirse la pandemia. De la misma manera nos encontramos ahora con la guerra de Ucrania, es decir, un entorno sujeto a un cambio constante, rápido y fruto de incontables interconexiones que imposibilitan el prever qué es lo que va a suceder. Este fin de semana en Madrid tiene lugar, este próximo fin de semana, la cumbre de la OTAN, la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No soy un profeta, pero les digo que alguna noticia saldrá con relación a la guerra de Ucrania y al acercamiento de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos días pasados, Macron, Draghi, el primer ministro italiano, y el canciller Scholz de Alemania estuvieron visitando al presidente Zelensky en Kiev y salió un anuncio. Se va a empezar a aceptar la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Por lo tanto, los cambios son constantes y completamente imprevisibles. Así que esta sería la definición de lo que es un entorno VUCA. En el entorno VUCA se da algo que nosotros llamamos la paradoja VUCA. Dice, el contexto actual exige una rápida toma de decisiones, pero al mismo tiempo, estas decisiones tienen cada vez más implicaciones exponenciales, que requieren un alto grado de reflexión. Por esto se llama la paradoja VUCA. ¿Qué quiere decir? Que todo está cambiando con una rapidez brutal. Y está cambiando realmente a una rapidez que muchas veces no tenemos la capacidad de seguir el paso, como después me gustaría poderlo explicar. Pero a la vez, si tú eres un líder, como yo soy un líder, tú y yo tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones que afectan a presupuestos, que afectan a personas y en el caso de ustedes tienen la responsabilidad que afecta a todo el país. Entonces tienen ustedes la paradoja de tener que tomar decisiones rápidas, decisiones importantes, que tienen muchas implicaciones, como dice aquí, de tipo exponencial, que requieren un alto grado de reflexión por las implicaciones que tienen y por las consecuencias que pueden tener, pero ¿qué sucede? Que no tenemos tiempo para pensarlo. No tenemos suficiente tiempo para meditar. En el mundo VUCA hay una frase que dice la parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar tanto tiempo tratando de entender todas las implicaciones, tratando de entender todos los diferentes efectos que algo puede tener, tratando de recoger la mayor cantidad posible de conocimiento para tomar la decisión, que cuando hemos tomado la decisión, ¿qué sucede? El entorno, como cambia con tanta rapidez,
nuestra decisión ha quedado completamente obsoleta. Las circunstancias son diferentes y todo el tiempo que hemos tenido que invertir en tomar la decisión, en tratar de entender el entorno, en tratar de recopilar información, se ha vuelto inútil porque cuando hemos tomado la decisión, el entorno ya ha cambiado. Esto es lo que se denomina en el mundo de las organizaciones la paradoja VUCA. La paradoja de que tengo que tomar decisiones de alto calado con muchas implicaciones, pero a la vez no tengo el tiempo para poderlo tomar, debido a la gran volatilidad que tiene el entorno en el que estoy viviendo. Espero haber sabido explicar con suficiente claridad esta idea de la paradoja VUCA. Si seguimos adelante, hay una frase de Charles Darwin, que saben ustedes que es el padre de la evolución, que dice lo siguiente: quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Y esto en el mundo VUCA es una realidad brutal. Si ustedes miran el teléfono celular que tienen cerca de ustedes, estoy seguro de que algunos tienen un iPhone, es probable que algunos tengan un Samsung, es probable que muchos por la economía tengan un teléfono chino. ¿Alguien tiene un teléfono Nokia? ¿Alguien recuerda los teléfonos Nokia? Los que tienen un poco de edad, tal vez recuerdan que en el pasado tener un teléfono Nokia era señal de tener la mejor tecnología. Hoy nadie se acuerda de Nokia. ¿Qué ha sucedido con Nokia? A pesar de que era el que tenía una posición predominante en el mercado, que cuando salió el iPhone no tuvieron la capacidad de adaptarse. Y como no tuvieron la capacidad de adaptarse, desaparecieron. Hasta que al final Microsoft los compró. Algunos de ustedes, vuelvo a insistir, los que son mayores, ya tienen una cierta edad como yo, ¿recuerdan cuando las fotografías eran analógicas y comprábamos un carrete? Comprábamos película y la poníamos en la cámara y hacíamos fotografías y nunca sabíamos lo que iba a salir en la fotografía. Bien, Kodak era una de las principales marcas. Era un gigante que dominaba, como les estaba diciendo anteriormente, dominaba una buena parte del mercado de la fotografía. Además, ellos fueron los inventores de la fotografía digital. ¿Quién se acuerda hoy de Kodak? Nadie. Para las nuevas generaciones ni siquiera el nombre les dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. Entonces, no importa lo potente que seas, no importa lo grande que sea tu organización, en un mundo que cambia constantemente, en un entorno VUCA, solamente sobrevive aquel que tiene la capacidad de adaptarse y que tiene la capacidad de adaptarse con rapidez. Así que lo que quería compartir hasta aquí es que nos encontramos en un entorno VUCA, hemos definido su origen, hemos definido el paso a las organizaciones, lo hemos definido, qué queremos decir cuando estamos hablando de un entorno VUCA. Hemos visto también que el entorno VUCA genera una paradoja, la paradoja de que por un lado tenemos que tomar decisiones y estas decisiones implican mucha reflexión, pero por otro lado no tenemos tiempo. Y finalmente compartía con ustedes que en un entorno VUCA el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que tiene la capacidad de adaptarse mejor. Lo que vamos a hacer ahora es acercarnos a cada una de estas 4 grandes características del entorno VUCA. Vamos a ver la volatilidad, vamos a ver la incerteza, vamos a ver la complejidad y vamos a ver la ambigüedad. En primer lugar, nos acercamos a la volatilidad. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos de la siguiente manera. Un cambio que pasa de manera rápida, pasa de manera constante y a una velocidad y a una escala cada vez mayor. Como el cambio es tan grande, ¿qué es lo que sucede? Genera inestabilidad y falta de previsibilidad. ¿Tiene sentido? Cuanto más cambia, cuanta más velocidad cambia el entorno, más inestable se vuelve. Y cuanto más inestable se vuelve, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una falta de previsibilidad. ¿Qué quiere decir una falta de previsibilidad? Quiere decir que las experiencias del pasado
ya no nos sirven como un predictor del comportamiento en el futuro. ¿Me supe explicar con suficiente claridad? Las experiencias del pasado ya no nos sirven como un predictor de cuál va a ser el comportamiento en el futuro. ¿Por qué? Precisamente por lo que estaba compartiendo con ustedes de esta tremenda volatilidad, de este cambio que se da de manera cada vez más rápida, de manera cada vez más constante y a una escala cada vez mayor. Aquí tienen ustedes teléfonos móviles. Yo tuve la oportunidad en el año 1992. Es muy probable que muchos de los que nos están escuchando en el año 1992 ni siquiera hubieran nacido. En el año 1992 yo estaba trabajando para el comité organizador de la Olimpiada de Barcelona. Recuerdan ustedes que las Olimpiadas se celebraron en Barcelona en el año 1992. El comité organizador me asignó mi primer teléfono celular. El teléfono celular era un maletín, literalmente. Era un maletín que uno tenía que cargar como los maletines que hemos llevado durante muchos años, hemos utilizado muchos años para llevar nuestros documentos. Hoy en día, los teléfonos celulares cada vez se han ido reduciendo más de tamaño y han ido aumentando su capacidad de computación. En cualquiera de los teléfonos que ustedes tienen, en cualquiera de los teléfonos, si es un teléfono inteligente, tienen ustedes mayor capacidad de computación que la que llevó el Apolo 11 a la Luna. Piensen ustedes, la capacidad de computación que fue necesaria para llevar el Apolo 11 a la Luna y en los teléfonos celulares de ustedes están almacenando hoy en día mayor capacidad de computación. Piensen en el teléfono celular como un ejemplo de mundo disruptivo. Hoy, ustedes como yo probablemente utilizamos el teléfono para cualquier cosa menos para hacer llamadas de teléfono. Utilizamos para leer, lo utilizamos para escuchar música, para ver videos, para enviar mensajes de texto, para utilizar WhatsApp y multiplicidad de diferentes aplicaciones que nos ayudan a hacer la vida más fácil o más complicada. Pero esto podría ser un ejemplo, los teléfonos celulares y cómo han evolucionado, de la tremenda volatilidad de una industria como es la industria de la telefonía. Heráclito, que era uno de los grandes filósofos presocráticos en la Grecia antigua, varios siglos antes del nacimiento de Cristo, dijo algo tremendamente importante. No hay nada permanente excepto el cambio. Lo único que es realmente permanente en el mundo en el que nosotros vivimos es el cambio. Estamos cambiando constante y completamente. El mundo VUCA es un mundo en constante cambio, en constante transformación. Me gustaría poderles explicar este gráfico que ustedes tienen en la pantalla. Ustedes tienen aquí, si me siguen con mi puntero, aquí tienen ustedes la velocidad del cambio y la línea roja sería nuestra velocidad de aprendizaje. Yo tengo 65 años y durante muchos años, cuando yo miro hacia atrás, los cambios se iban produciendo de una manera gradual. Los cambios no eran disruptivos, eran graduales. Y consecuentemente, la capacidad de las empresas, de los individuos y de las organizaciones de ajustarse al cambio se podía dar. Durante muchos años no hubieron grandes disrupciones y por lo tanto yo como individuo, las organizaciones como tales, podían más o menos adaptarse al ritmo de cambio. Pero fíjense que ha llegado un momento en que el ritmo de cambio, si siguen ustedes mi puntero, ha llegado un momento en que el ritmo de cambio se ha vuelto tan volátil, tan acelerado, tan rápido y en todas las dimensiones de la vida, que fíjense qué sucede. Si ustedes me siguen con el puntero, la brecha entre mi capacidad de aprendizaje y la realidad del cambio cada vez se va haciendo mayor. Entonces, no importa lo bueno que seas como líder, no importa lo inteligente que seas como líder, no importa que hayas estudiado en el extranjero, el ritmo de cambio es tan apresurado, se da con tanta velocidad y en todas las dimensiones que llega un momento en que nuestra capacidad de aprendizaje se ve disminuida.
Por ejemplo, a ustedes les habrá pasado que con lo que cuesta aprender un nuevo teléfono, a utilizarlo te cambia el sistema operativo y nueva curva de aprendizaje. Pues están ustedes trabajando en la administración pública y alguien tiene la brillante idea de introducir un nuevo software y tienes que comenzar con una nueva curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay cambios tan rápidos que la curva de aprendizaje cada vez se hace más complicada. Y creo que esto lo ilustra de una manera muy clara. Ven ustedes esta ilustración, donde por un lado tenemos nuestra capacidad de aprendizaje y por otro lado tenemos la velocidad del cambio. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada vez es más difícil para nosotros mantener el ritmo y la velocidad. Y cada vez la brecha entre el conocimiento y el cambio y mi capacidad de adaptarme al cambio se va haciendo mayor. Alvin Toffler, que es un futurista, no un futurólogo de estos que utilizan una bola de cristal para ver en el futuro, sino un futurista, las personas que miran las megatendencias y hacia dónde va la sociedad, dice que los analfabetos del futuro no seremos las personas que no sepan leer y escribir. Los analfabetos del futuro van a ser las personas que no tengan la capacidad de desaprender para volver a aprender, para volver a desaprender y para volver a aprender. Esto nos va a convertir en analfabetos. Yo que soy una persona mayor y que tengo que lidiar con una tecnología cambiante, no sé si alguno de ustedes se va a sentir identificado con lo que digo, pero yo en ocasiones voy a un aparcamiento público y quiero pagar mi estacionamiento y me cuesta entender la máquina. Me cuesta entender dónde debo de introducir el ticket, dónde debo de introducir las monedas o la tarjeta de crédito, dónde debo de pedir que me devuelva el tiquete, dónde debo de pedir que me dé un recibo. Hay máquinas que son tremendamente complejas en su uso, pero a la vez todos nosotros hemos visto cómo las nuevas generaciones de una manera intuitiva casi tienen la capacidad de hacerlo sin pensar. Estamos nuevamente, quisiera recordar que nos encontramos dentro del mundo VUCA, estamos hablando de la volatilidad y hemos dicho que la volatilidad es el cambio constante, exponencial en todas las áreas de la vida. Les estaba comentando que la curva de aprendizaje y la curva de cambio cada vez se está distanciando más y se está produciendo una brecha. Déjenme que les comparta esta diapositiva. Ustedes pueden leerlo, pero yo lo voy a leer para ustedes, los que están en un celular, y se hace un poco más difícil. Dice lo siguiente: un ejemplo concreto y tangible podría ser la velocidad de propagación de los nuevos medios de comunicación, ya que ellos, adicionalmente, nos dan un parámetro de la evolución del tráfico informativo. En este sentido, podríamos decir que a la radio le llevó 38 años llegar a tener 50 millones de usuarios. 38 años para tener 50 millones de usuarios. A la televisión, esta misma cifra le llevó solamente 13 años. Al iPod, que ya ha desaparecido, Apple ya no lo está produciendo, le llevó 4 años. A Internet 3 años. A Facebook 1 año. Y a Twitter tan solo 9 meses. Fíjense ustedes, la radio, para conseguir 50 millones de usuarios, necesitó 38 años. Twitter, 9 meses. ¿No es impresionante la velocidad del cambio, lo que estamos viendo? Pero fíjense este otro ejemplo. Un ejecutivo de Ericsson Global en India dice lo siguiente: el volumen de conocimiento que se genera en el mundo aturde la mente. El volumen de conocimiento se duplica cada 12 horas. Es decir, mañana, cuando ustedes y yo nos encontremos para la segunda sesión, los que acudan, se habrá duplicado el conocimiento que genera la humanidad. La tasa de duplicación en el año 1945 solía ser de 25 años. La velocidad con la que avanzan las tecnologías es el motor que está revolucionando nuestras carreras, transformando vidas y generando disrupción en las economías. Pero fíjense ustedes qué dato tan brutal. Estábamos hablando de que en 1945, cada 25 años, el conocimiento se duplicaba. ¿Me expliqué bien? ¿Me expliqué con claridad? Ahora es cada 12 horas. Es decir, mañana se habrá duplicado el conocimiento que genera.
la humanidad. Y todo eso tiene implicaciones para ustedes y para mí. Y tiene implicaciones en todos los ámbitos. Tiene implicaciones en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la función pública, en el ámbito de las empresas, en el ámbito del deporte. Estamos en una sociedad disruptiva, porque muchos de estos cambios que produce la sociedad son cambios súbitos que alteran, si ustedes me permiten la expresión, las reglas del juego. Bien, he acabado de explicar lo que era la volatilidad. Vamos a tomar un descanso, pero antes déjenme que encuadre lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Hemos hablado de que nos encontramos en un mundo disruptivo. Hemos visto el video. Yo les he hablado de que el liderazgo no se hace en un laboratorio. Ojalá se pudiera hacer en un laboratorio, ¿verdad? Sin influencias externas. Pero se hace desde nuestra realidad como seres humanos, se hace en una cultura corporativa que puede cambiar de organismo público a organismo público, se hace trabajando con una generación emergente, que son los millennials y la generación Z, en un rubro determinado y en un macro contexto que se llama el contexto VUCA. Hemos hablado que el contexto VUCA es un acrónimo para la volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad, que se genera en el mundo de la guerra, cuando cambian las reglas del juego y el enemigo ya no está claramente localizado, es visible e identificable. Pero después pasa al mundo de las organizaciones. Y las organizaciones empiezan a ver que viven en un entorno similar. Una vez que hemos visto esto, lo hemos definido y hemos visto la paradoja VUCA. El mundo cambia y yo tengo que tomar decisiones. Y si pierdo mucho tiempo en tomar decisiones, cuando las he tomado el entorno ya ha cambiado y ya no me sirven absolutamente para nada. Entonces ahí está la paradoja VUCA. No puedo dejar de tomar decisiones, pero a la vez estas cada vez tienen más implicaciones y consecuentemente necesito reflexión. Y luego hemos hablado de las 4 grandes características y empecé con la volatilidad. El cambio se produce de manera rápida, de manera exponencial y se da en todas las dimensiones de la vida, en todas las dimensiones. Por lo tanto, eso genera inestabilidad y falta de previsibilidad en cuanto al futuro. Palabra clave, el pasado ya no necesariamente es un predictor del futuro, de cómo el futuro va a cambiar y cómo el futuro se va a comportar. Y hemos visto la curva de aprendizaje y la curva de cambio y cómo hay una brecha cada vez mayor. Y esta brecha cada vez se hace más difícil de superar. Vamos a tomar 5 minutos de descanso para poder usar el baño si lo necesitamos, preparar un tereré, un café o cualquier cosa que nos ayude para continuar en la segunda sesión. Por favor, no se desconecten, simplemente pongan en mute, en silencio, su computadora, si quieren quitar la cámara, y nos vemos. Según mi reloj oficial, son I35, nos vemos en I40. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias y continuamos posteriormente. Don't go so soon until you're mine. This
you tell us how our love should be. It was the curse of your lies you deny, and now it's raining on me. Say you really want me, want me. Tell me that you need me, need me. Give me all your reasons for leaving, but don't you say you love me. Oh no, don't you say you love me. Don't you say you love me. Don't you say you love me. Oh no, don't you say you love me. Don't you say you love me. Don't you say you love me. Oh no. Just after the storm, right now it's raining on me. Call me on the weekend. Let me know you're freaking. Then listen to my reasons for leaving, and don't you say you love me. Oh no, don't you say you love me. Don't you say you love me. Don't you say you love me. Oh no, don't you say you love me. Don't you say you love me. Don't you say you love me. Oh no. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Vamos a continuar nuestra presentación. Vamos a hacerlo rápido para que posteriormente podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas, si ustedes lo desean. Recuerden que hasta ahora hemos hablado de la primera de las características del entorno VUCA, que es la volatilidad. Lo que vamos a hacer ahora es meternos dentro de lo que sería la incerteza. Y déjenme que comparta nuevamente mi pantalla con ustedes. Vamos a ver si funciona la primera. Ustedes me dicen si la pueden ver. Ahí ya estamos viendo tu pantalla, señor Félix. Perfecto, muchísimas gracias. La pongo ahora en modo presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la siguiente de las características del mundo VUCA que desearía compartir con ustedes es la incertidumbre. Y la incertidumbre es la imposibilidad de predecir el futuro con precisión. Y yo supongo que para todos los que estamos en una situación de liderazgo, esto es terrible. Porque piensen ustedes que están en la función pública, que ustedes tienen que tomar decisiones acerca del ritmo, en la dirección hacia donde debe de ir el país. Los que están en el sector privado tienen que tomar decisiones acerca de si invertimos o no invertimos. Déjenme que les ponga un ejemplo muy aterrizado. Un ejemplo de la vida real durante el tiempo de la pandemia. Una persona que tiene un restaurante y que tiene un restaurante con 15 o con 20 empleados, pero que no sabe si el gobierno le permitirá abrir o no le permitirá abrir el restaurante. ¿Recuerdan ustedes durante los tiempos de la pandemia que nos encontrábamos en situaciones así? El dueño del restaurante tiene que decidir si compra carne y pescado o si no compra. Pero tiene que tomar la decisión sin saber cuál va a ser la política del gobierno y si el gobierno le permitirá abrir el restaurante o si le permitirá abrir el restaurante con un aforo limitado o totalmente, con todo el aforo. Pero la persona tiene que tomar decisiones y tiene que decidir si invierte o no invierte. Si corre el riesgo de no invertir, se puede encontrar con que se abre el restaurante, las políticas del gobierno permiten abrir el restaurante y consecuentemente no tiene stock, ni tiene empleados para poder hacer frente a esta nueva situación. Por lo tanto, se encuentra en una situación de desventaja. Pero ¿qué sucede si invierte comprando carne y comprando pescado y después lo que sucede es que no se da permiso para abrir o si se da permiso para abrir se da con un aforo limitado?
Esto se dio durante el tiempo de la pandemia, al menos en nuestro país, con muchísimas industrias. Tenían que tomar decisiones, pero delante de una situación de incerteza, sin tener claridad acerca de cómo iba a ser el futuro. Pero se tenían que tomar decisiones en el presente para un futuro que era completamente incierto. Hay un filósofo que se llama Zygmunt Bauman, es un centroeuropeo que dice que hoy nuestra única certeza es la incertidumbre. Zygmunt Bauman es el que generó el concepto de sociedades líquidas en que todo está completamente en cambio, en constante cambio y en constante fluir, incluyendo sobre todo y ante todo el entorno en el que nosotros nos encontramos. Cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de una sociedad y de un futuro que no sabemos hacia dónde evolucionará. Déjenme que les ponga algunos ejemplos sacados de mi realidad. ¿Qué sucederá con el Brexit? Todavía no se ha resuelto el tema del Brexit. Y el tema del Brexit, es decir, la separación del Reino Unido de Europa, su salida de la Unión Económica, genera un montón de problemas que hasta ahora no se habían podido predecir. Uno de los problemas, fíjense, una cuestión tan tonta como el hecho de que ahora los británicos que viven en mi país, digo tonta, pero es una cuestión de mucha importancia. En mi país viven varios centenares de miles de británicos. Centenares de miles de británicos que decidieron pensionarse y venirse a vivir a España porque tiene un buen clima. Mientras Inglaterra pertenecía a la Unión Europea, el sistema de seguridad social de nuestro país, que es de muy alta calidad, es muy bueno y funciona muy bien, les cubría porque eran ciudadanos de la Unión Europea. Ahora, centenares de miles de personas se han quedado en mi país sin asistencia sanitaria porque han salido de la Unión Europea. Es tal el lío que se ha generado en Inglaterra que Boris Johnson ya está hablando de incumplir los tratados. Es decir, se metieron en una situación de la cual realmente no saben cómo salir. Todavía no tenemos claridad acerca de cómo se resolverá el tema del Brexit. Pero fíjense ustedes este cuadro. Lamento que los que tengan el celular no lo podrán ver con mucha nitidez, pero ese es el impacto del coronavirus en el PIB de América Latina. Lo que está marcado en naranja eran las previsiones que se tenían de crecimiento para el año 2020. En enero del 2020, estas eran las previsiones de crecimiento, ¿de acuerdo? Pero lo que está marcado en rojo son las previsiones en junio del 2020, cuando la pandemia ya tenía 3 meses. No sé si me estoy haciendo explicar. ¿Quién podía prever la pandemia? ¿Quién podía prever, como en el caso de Perú, que el Producto Interior Bruto tendría un crecimiento negativo, es decir, un decrecimiento de un 12%? Tenían una expectativa de crecimiento de un 3%. Y varios meses después se encontraban con una pérdida, ¿no? Con una recesión de hasta 12 puntos. Espero estar sabiéndome explicar con suficiente claridad. Nuevamente la incertidumbre que genera el entorno VUCA. Pero vuelvo a insistir, es en este entorno donde ustedes y donde yo tenemos que tomar decisiones. Déjenme que les ponga otro ejemplo mucho más cercano. En mi país es uno de los principales productores de vehículos en Europa, porque producimos para la marca alemana Volkswagen, Citroën, Renault, Nissan e incluso para Mercedes. Bien, el coche eléctrico pone en peligro a 145 empresas en el área donde yo vivo, en Cataluña, y 53.000 empleos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Los gobiernos no son capaces de generar políticas acerca del coche eléctrico. Al no generar políticas acerca del coche eléctrico, las empresas no saben qué hacer. No saben qué decisiones estratégicas tomar. No saben en qué dirección invertir. Esto es fatal para el negocio. Pero supongo que ustedes que están en la función pública tienen que afrontar retos similares. Hay que diseñar políticas en un mundo incierto. ¿Cómo se van a financiar estas políticas? Con el precio del aumento de la energía, con la inflación que está creciendo en mi país. Esta incertidumbre es tremendamente difícil de manejar cuando tienes que tomar
decisiones. Y finalmente, para no cansarles más, tenemos toda la situación de Ucrania y la incerteza con qué pasará con la guerra de Ucrania. ¿Qué va a suceder con los suministros de gas? España, mi país, depende del gas ruso tan solo en un 10%. Es decir, de todo el gas que consumimos, solamente el 10% viene de Rusia. Si Rusia nos cierra el grifo, podemos encontrar mercados alternativos donde comprar el gas. Pero Alemania depende más de un 80% del gas ruso. Y Alemania es la gran locomotora europea, económicamente hablando. Los franceses fueron más inteligentes y, a pesar de todas las protestas, tienen una política nuclear. La mayoría de la electricidad se genera en Francia por medio de las centrales nucleares. Pero para Alemania, Hungría y otros países, Polonia, que dependen casi en su totalidad del gas ruso, esto genera una incertidumbre tremenda para las industrias y para los gobiernos. Espero estar sabiéndome explicar con suficiente claridad. No sabemos qué es lo que va a pasar. Crimea, esta parte que ustedes ven aquí, ya fue anexionada unilateralmente por los rusos en el año, me parece que era el año 2014. ¿Pero qué sucederá? ¿Se quedarán con toda esta parte de Ucrania? ¿Cómo afectará esto a las relaciones del resto de los países con lo que es la Federación Rusa? Así que la incertidumbre es esta incapacidad de predecir el futuro. Debido a que hay tanta volatilidad, la volatilidad hace que haya imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad, ¿qué es lo que genera? Incertidumbre. Pero nuevamente, tanto en el entorno cambiante como en el entorno incierto, yo tengo que continuar tomando decisiones. Déjenme que pase a la tercera de las características de un mundo VUCA, y es la complejidad. Los retos, la complejidad quiere decir que los retos se complican por múltiples variables y hay pocas soluciones o respuestas concretas para ellos. Yo sé que esta frase no dice gran cosa, pero déjenme que defina lo que es la complejidad. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad en alguna ocasión de volar en el Airbus 380. El Airbus 380, este avión que tiene 2 pisos, que tiene 2 puentes, es el avión más grande del mundo. ¿Ustedes dirían que esto es algo complejo o complicado? Si quieren contestar por el chat. Perdón, si quieren contestar por el chat, dirían que es algo complejo o complicado. Lo digo para explicar lo que es la complejidad. Algunos pueden pensar que es una pregunta trampa, ¿verdad? Y realmente lo es. Es una pregunta trampa. Este monstruo, que puede llevar hasta 600 pasajeros, es simplemente una máquina complicada, pero no tiene nada de complejidad. ¿Por qué es diferente lo complejo de lo complicado? Porque lo complicado es cuando todos los sistemas están bien establecidos, todos los procedimientos están claramente marcados y están claramente desarrollados. Manejar un Airbus 380 puede ser difícil, pero un piloto con las competencias suficientes y el conocimiento suficiente puede pilotar un Airbus 380. Todos los procesos están perfectamente definidos. Todas las piezas de la maquinaria funcionan en un engranaje perfecto y por eso llevan las cajas negras, para si hay un accidente poder revisar qué es lo que ha pasado mal y poder cambiar y poder alterar aquellas piezas o aquellos procesos que no han funcionado. Lo complicado es aquello en que la causa y efecto está claramente establecido. Yo sé que si pulso esta tecla, el resultado va a ser esto. No importa que el proceso que hay detrás para hacer que el efecto sea el que yo busco, sea muy complicado o poco complicado. Pero en un mundo complicado, la causa y efecto siempre está bien establecido. Pero en la complejidad no. Así como con las cosas complicadas yo aprieto una tecla y sé el efecto que se producirá, en la complejidad yo aprieto una tecla y no tengo la más mínima idea de cuál es el efecto que se producirá. Esto es complejidad. No hay procesos que nos permitan establecer que si hago A, el resultado será B. En el Airbus 380, el resultado siempre es el mismo. Si hago A, el resultado será B.
Y si no ha sido el resultado que yo esperaba, vamos a repasar todo el proceso hasta que encontremos el lugar donde ha fallado. Pero es previsible. Sin embargo, en la complejidad, A nunca nos garantiza que el resultado será B. Y déjenme que hable de algunos sistemas complejos. El tiempo. ¿El tiempo no es un sistema complejo? Hay una frase, lo que se llama el efecto mariposa, que dice que si una mariposa mueve las alas en Japón, se produce un tornado en el centro de los Estados Unidos. El tiempo es un sistema increíblemente complejo, donde no tenemos la capacidad de predecir. Por eso, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos del tiempo? Pronósticos, ¿verdad? El pronóstico del tiempo para hoy es, pero puede haber multitud de factores que alteren ese pronóstico. ¿Por qué? Porque el clima, más que el tiempo, es un sistema complejo y por lo tanto está expuesto a múltiples influencias que pueden dar resultados completamente impredecibles. Espero haber sabido explicar a través del clima la diferencia entre complejidad y complicado. Airbus 380, muy complicado, pero si preto A, siempre hay B. El clima, sistema complejo. Si preto A, no tengo ninguna garantía de que saldrá B. La economía mundial es otro sistema complejo. Un rumor puede hacer caer las bolsas. Simplemente un rumor que se propaga sobre la situación de una compañía puede afectar a los mercados. Una huelga que está sucediendo en China puede afectar a la producción de automóviles en España. Ustedes probablemente habrán oído hablar de la gran escasez de microchips en mi país. Las fábricas de electrodomésticos y las fábricas de automóviles han tenido que reducir los turnos de trabajo. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia no se producían los suficientes chips. Y hoy en día todo funciona con microchips. Entonces nos encontramos con un sistema complejo en que yo, como director de una factoría en España, puedo tenerlo todo perfectamente cronometrado, perfectamente planificado, entendiendo qué es lo que debo de hacer, pero luego dependo de interconexiones que yo no controlo y que afectan a mi rendimiento. Y ustedes como país, y un país que se encuentra en el centro de Sudamérica, también entienden todas las interconexiones. Y como las economías están interrelacionadas, un problema que pueda tener Argentina, un problema que pueda tener su vecino Brasil o cualquiera otro de sus vecinos, tiene implicaciones para ustedes. Cuanta más inestabilidad política ha habido en Argentina, si no lo entiendo mal, mejor ha sido para ustedes, porque han sido un país estable durante muchos años. Entonces, esto es un sistema complejo, donde la causa y efecto no está claramente establecido. Y si queremos hablar de complejidad, hablemos del ser humano, ¿verdad? Todos ustedes que me están escuchando son tremendamente complejos, ¿verdad? Y a veces nos levantamos por la mañana y no entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos. El cerebro es un sistema tremendamente complejo. No entendemos y no comprendemos su funcionamiento en la totalidad. Lo que comprendemos del cerebro humano es tremendamente escaso. Entonces, el mundo VUCA es un mundo complejo. Es un mundo donde hay tantas interacciones que no tenemos la garantía y la seguridad de que la causa y el efecto estén claramente establecidos. Que cuando apretemos una tecla, podemos intuir, pero no tenemos la seguridad de que lo que va a resultar es eso, por la cantidad de factores que están interconectados. No sé si ustedes son jugadores de ajedrez. Yo sé mover las piezas, pero no sé jugar. Pero fíjense lo que dicen las estadísticas. Cuando una persona genera los dos primeros movimientos, ¿de acuerdo? Yo muevo las dos primeras piezas, se producen 197.742 posibilidades diferentes, con solamente dos movimientos. Pero en el tercer turno se producen 121 millones de posibilidades diferentes. ¿No es esto complejidad? Es decir, desde el momento en que yo hago el tercer movimiento, hay 121 millones de posibilidades diferentes. Es decir, no hay manera de poder predecir cómo va a funcionar el futuro. Pero déjenme que, para terminar, les ponga un ejemplo más
un ejemplo más de lo que sería la complejidad. Lo que ustedes ven a la izquierda y lo que ustedes ven a la derecha sería un ejemplo de lo que es complicado y lo que es complejo. Y déjenme que lo ilustre con la guerra de Irak. Hay una película, si ustedes son fans de Netflix, hay una película que se llama El perro de la guerra, que habla de la historia del general Matt Crystal. El general Matt Crystal era el responsable de las fuerzas norteamericanas en Irak. El ejército de los Estados Unidos es el ejército más potente y más poderoso del mundo. Eso todos lo sabemos. Y no hay nada más complicado que una organización militar. En una organización militar todos los procesos y todos los protocolos están clarísimamente establecidos. Hay una cadena de mando, cada persona tiene limitada su autoridad, cada persona sabe cuál es, o debería saber cuál es su rango de autoridad, hasta dónde puede actuar, hasta dónde debe pedir permiso, hasta dónde debe de informar. Bien, cuando el ejército de los Estados Unidos invade Irak, el ejército de los Estados Unidos es esto, una organización tremendamente estructurada. Pero, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con Al-Qaeda o el ejército islámico, que son organizaciones que son complejas. Son organizaciones que son autónomas. Son organizaciones que se autogobiernan a sí mismas y que se configuran, desconfiguran y se vuelven a reconfigurar en función de las necesidades del entorno. ¿Me estoy haciendo explicar? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, y el general Matt Crystal lo explica en la película y también lo explica en un libro que mencionaremos cuando hablemos de los equipos, sucede que, piensen ustedes, un operativo de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, un equipo de la CIA o de cualquiera otra de las agencias, ha descubierto que aquí hay una célula de Al-Qaeda y esta célula tiene que ser destruida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Envían la información a sus superiores. Sus superiores tienen que informar tienen mucha sensibilidad. Sus superiores tienen que informar a sus superiores, que se encuentran generalmente en Bagdad. Pero según el rango de la operación, tal vez tienen que informar a Alemania, que es donde se encuentra el cuartel general de las fuerzas norteamericanas para Europa y Oriente Medio. Y según el alcance del operativo, tal vez tienen que consultar en el Pentágono o en Washington. Así que desde que se localiza a este operativo de Al-Qaeda, la información pasa aquí, la información pasa aquí, la información pasa aquí, la información tal vez tiene que pasar hasta aquí. Cuando la orden llega de actuar, baja aquí, baja aquí, baja aquí. ¿Saben ustedes lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es que la realidad se ha reconfigurado totalmente. La realidad es tan volátil, esto es un entorno tan buca y tan complejo, que cuando la orden llega ya no tiene ningún sentido, porque ha cambiado completamente el entorno. ¿Me estoy sabiendo explicar? Es decir, nos encontramos ante una organización estructurada y piramidal que funciona muy bien en un entorno estable, en un entorno donde no hay variedad, donde no hay volatilidad, en un entorno donde no hay incerteza y donde no hay complejidad, una máquina totalmente engrasada para un mundo estable que tiene que enfrentarse a una realidad buca, inestable, variable, cambiable y compleja. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos con una organización perfectamente diseñada para un mundo que ya no existe, que es el ejército de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el general Matt Crystal? El general Matt Crystal dice, entonces, ¿quién la detiene? No la debe detener aquel que está más alejado del campo de batalla, sino que la autoridad la debe detener aquella persona que está más cercana. De tal manera que lo que hace el general Matt Crystal es que empodera a aquellas personas que están más cercanas al campo de batalla. Volvamos al mismo ejemplo que les estaba poniendo antes. Se descubre un operativo de Al-Qaeda. Las agencias de información de los Estados Unidos
saben y tienen información y piden que ese operativo sea destruido. Esta información pasa aquí, a Bagdad, que es donde se encuentra el mando más cercano. Y el general McChrystal dice, un muchachito de 20 o 21 años tiene la autoridad y tiene la capacidad para ordenarle a un portaaviones que se encuentra en el mar Mediterráneo que envíe unos misiles de crucero para destruir ese operativo. ¿Ven ustedes la diferencia? Trabajar en un mundo que es estable a un mundo inestable como es el mundo VUCA. Entonces lo que nos dice el general McChrystal es que en un mundo de complejidad necesitamos tener estructuras y organizaciones que sean ágiles, que puedan responder con rapidez a los cambios que se van produciendo. Y he puesto el ejemplo del ejército de los Estados Unidos porque precisamente es el mejor ejemplo de una estructura completamente inflexible, poco ágil y poco rápida para tomar decisiones en un entorno complejo. Y el general McChrystal explica cómo hubo que cambiar totalmente la manera de acercarnos. Así que estaba hablando de la complejidad, vamos a pasar a la última de las competencias VUCA. Estábamos hablando de la complejidad y hemos dicho que la complejidad es cuando hay una realidad en la que hay múltiples factores que interactúan y que hacen completamente imprevisible cuál va a ser el resultado. Recuerden que yo les ponía el ejemplo de que en un mundo complicado yo pulso la tecla A y sé que siempre tendré el resultado B. Y si no obtengo el resultado que quiero, voy a ir hacia atrás en el proceso y voy a tratar de averiguar qué es lo que ha funcionado mal. En un mundo complejo, como es la economía, como es el clima, como son las relaciones interpersonales, cuando yo pulso A, no tengo la más mínima garantía de que va a salir B, porque hay múltiples factores que inciden y que pueden alterar ese resultado. Bien, vamos a pasar a la última de las características y después, pues como ustedes supongo que desearán o tendrán inquietud, podemos hablar de hacer algún tiempo de preguntas y respuestas. Hemos hablado de volatilidad, hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado de complejidad y finalmente la última de las características del mundo VUCA es la ambigüedad. Y la ambigüedad es que hay poca claridad en el significado de los eventos y el impacto que van a tener. ¿Cuál es la consecuencia? Difícil interpretación. Perdón. La realidad puede tener múltiples significados y nos cuesta poder discernir el significado. Es nuevamente, tenemos la información, pero la información puede ser interpretada de maneras diferentes. Déjenme que desconecte el sonido para poder toser. Ay, discúlpenme, pero se me fue la saliva por otro lado y es muy desagradable y no quiero molestarles con el ruido. Entonces veamos algunos ejemplos de ambigüedad. ¿Qué ven ustedes aquí? Piensen en esta los que son conocedores de la literatura española y han leído el Cervantes, tal vez pueden ustedes identificar a Don Quijote, ¿verdad? Aquí tienen ustedes la cara de Don Quijote, pero a la vez también pueden ver a Don Quijote y a su escudero Sancho Panza, ¿verdad? Montados en un caballo. Pero a la vez también pueden ver molinos, un molino detrás, que era contra lo que luchaba Don Quijote de la Mancha. Pero los hombros de Don Quijote también parece que hayan como caras. Y lo que son las nubes también son rostros humanos. Entonces, esta realidad puede tener múltiples interpretaciones. Y esto hace que sea muy difícil el poder tomar decisiones cuando la interpretación de la realidad puede ser múltiple. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué ven ustedes ahí? Supongo que algunos de ustedes pueden ver seres humanos, ¿verdad?
algunos como demonios o algo por el estilo, pueden ver algunos animales raros, pueden ver una guitarra. Hay algunos animales que es difícil verlos, ¿verdad? Porque están entre las sombras de otras personas. Pueden ver también algunas frutas. ¿Cuál es el principio que quiero compartir? Que en la ambigüedad es muy difícil poder ver la realidad en su totalidad y es muy difícil el poder interpretar la realidad. Déjenme que les ponga un ejemplo para tratarlo de ilustrar. Todos ustedes están mirando a la pantalla, ¿cierto? O la mayoría de ustedes están mirando a la pantalla. Eso quiere decir que ustedes tienen una perspectiva de la realidad que es cierta. Lo que ustedes ven es cierto. Pero si ustedes se giran solamente un poquito hacia su izquierda o hacia su derecha, aumenta su percepción de la realidad, ¿cierto? Ven cosas que hasta ahora no veían, al margen de que estén familiarizadas con ellas. Pero si donde ustedes están sentados hubiera una persona sentada delante de ustedes, esa persona tendría una percepción de la realidad completamente diferente de la que ustedes ven, porque vería lo que está en sus espaldas, mientras que ustedes estarían viendo lo que hay a espaldas de él. ¿A dónde quiero llegar? Y no es un juego. Porque quiero decir que en un mundo buca, la realidad es ambigua. Y seguramente ustedes tienen ese refrán también en Paraguay que dicen 4 ojos ven mejor que 2. ¿Lo tienen ustedes? Es decir, juntos vemos más que de manera separada. ¿Por qué? Porque vemos matices de la realidad diferentes. Entonces, fíjense, mi tendencia como líder es a afirmarme en aquello que veo. Y muchas veces, por inseguridad o por orgullo, negar aquello que no puedo ver. Consecuentemente, me estoy privando de partes de la realidad. Una de las cosas que compartiré con ustedes cuando hablemos del equipo es que en un mundo buca hay que ver en equipo, porque el mundo es tan complejo y el mundo es tan ambiguo que no importa el rango que tú tengas en la administración pública, ni los estudios que tengas, ni el trasfondo. Nunca vas a tener una visión total de la realidad. Y a menos que te apoyes en otros, y a menos que tengas la capacidad de escuchar a otros y de incorporar sus perspectivas, que a veces pueden ser contrarias a las tuyas, pero que son complementarias, no vas a poder liderar en el mundo ambiguo. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido para ustedes? Entonces, déjenme que haga un resumen de lo que hemos visto y abrimos un tiempo de preguntas. En primer lugar, quiero darle muchísimas gracias por haberse mantenido fieles durante todo este tiempo. Pero recuerden que estábamos hablando de un mundo disruptivo. Hemos hablado de que nosotros, por suerte o por desgracia, lideramos en un contexto. Lidero desde mi realidad, lidero en una cultura corporativa, lidero con una generación emergente, lidero en un rubro y también lidero en un macroentorno. Y este macroentorno recibe el nombre de buca. Buca es un acrónimo para volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Vimos que esto nace en el mundo de la guerra. ¿Qué pasa cuando los bloques desaparecen y cuando el enemigo, permítame la expresión, lo tienes viviendo en el bloque de apartamentos de al lado? Y puede utilizar cualquier arma y puede utilizar cualquier estrategia para dañar, donde ya no hay ejércitos que están claramente establecidos. Entonces se plantea este entorno, se desarrolla este contexto buca, que luego pasa al mundo de las organizaciones y al mundo de las empresas. Hemos definido disruptivo como un cambio súbito que se da sin capacidad de que sea previsible. Y hemos hablado también que el entorno buca genera una paradoja. Tengo que tomar decisiones, las tengo que tomar con rapidez, pero tienen tantas implicaciones que necesito reflexionar, pero no tengo tiempo. Y luego, si recuerdan, hablamos de las 4 características. La volatilidad es un cambio constante, continuado, exponencial. Recuerden que hemos hablado de la brecha entre el conocimiento, mi capacidad de aprendizaje y el cambio que se va produciendo y cómo esta brecha cada vez se va haciendo mayor, 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 mayor y cada vez es más difícil poder alcanzar el ritmo de cambio. Recuerden que mañana cuando nos veamos
el conocimiento de la humanidad se habrá duplicado, porque habrán pasado 24 horas. O sea, ya habremos duplicado el conocimiento de la humanidad según los expertos. Luego estuvimos hablando también de la incerteza, la incapacidad de predecir el futuro. Hablamos de la complejidad, múltiples factores que influyen en el desarrollo de los acontecimientos. Y finalmente la ambigüedad, nuestra incapacidad para poder entender la realidad con todos sus matices y con todas sus dimensiones y la necesidad que tenemos de apoyarnos en ellos. Este era el primer tema, que era el entorno. Lo que veremos mañana es muy bien. Ustedes y yo, nos guste o no nos guste, aunque no nos guste, el entorno VUCA no va a cambiar. Ha venido para quedarse y todo lo que estamos viviendo se va a acelerar. Por lo tanto, ¿cuáles son las competencias que esto va a demandar de ustedes como líderes? Eso que veremos el día de mañana, Dios mediante. Entonces, por mi parte, me gustaría que pudiéramos tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que Isaías, tú tomas el control y manejas este tiempo conforme tú creas. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor Félix, muchísimas gracias. Te voy a estar leyendo, estuvieron llegando muchos comentarios acerca de las dinámicas. De la primera dinámica hay muchas palabras que llegaron. Primero, globalización, tecnología, innovación. Otra persona dice, exigen derechos y no asumen responsabilidades, culpan a los demás de todo. Otra persona dice, siempre hay orden de los superiores. Otra persona cuenta, saber buscar soluciones a los problemas que se presentan, cambio, avance, aceptación, incertidumbre, desconfianza, egoístas, cambios constantes, corrupción, miedo, un mundo en constante cambio y mucha tecnología. Cierto. Y acaban llegando más comentarios, señor Félix. Te voy leyendo. Dice acá una persona, un mundo globalizado, el tiempo de adaptación de las normativas en los estatales a veces tarda tanto que para cuando debamos aplicarlas, las condiciones ya cambiaron. Sí, este es un comentario interesante porque estábamos hablando antes de que el mundo cambia con tal volatilidad que una de las características que mañana lo vamos a ver es la agilidad. Es decir, si nos podemos morir por lo que se denomina la parálisis por análisis, ¿verdad? Tardamos tanto tiempo en tomar las decisiones que cuando las decisiones se toman ya son demasiado tarde. El entorno ya ha cambiado. Correcto, sí, es así. Acá van llegando más comentarios y dice, en los 3 decenios escasos que medían entre hora y el siglo XXI, millones de personas corrientes, psicológicamente normales, sufrían una brusca colisión con el futuro. Muchas de ellas ciudadanos de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del mundo encontrarán crecientes dificultad en mantenerse al nivel de las incesantes exigencias del cambio que caracteriza nuestro tiempo. Alvin Toffel, 1970. ¿Sí? Fíjense que en 1970 el hombre ya tenía, recuerdan que lo mencionamos cuando hablamos que los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no tengan la capacidad de desaprender para volver a aprender. Miren, ustedes son un país pequeño, ¿no? Paraguay es un país pequeño por población y por dimensión geográfica. Sin embargo, nosotros tenemos en Europa 3 países muy pequeños, Estonia, Lituania y Letonia. Y estos países que tienen menos población que ustedes, sin embargo, son países que han desarrollado una increíble capacidad tecnológica. Es decir, han sabido adaptarse muy bien y con mucha rapidez. Son antiguas repúblicas exsoviéticas que realmente tenían toda una economía planificada, centralizada, poco ágil, y sin embargo lo supieron hacer, ¿no? Es decir, la agilidad en estos tiempos es un factor competitivo, no el tamaño. El tamaño no es un factor competitivo. Es más la agilidad y la versatilidad, la capacidad de adaptarte al entorno cambiante, de anticipar.
Si hay preguntas, Isaías, concretas o específicas. Sí, acá justamente hay una pregunta, si me permitís, dice, a que se me está moviendo acá, dice, ¿cómo entender este entorno VUCA para la toma de decisiones, ya que su paradoja es una para la hora de toma de decisiones, no hay tiempo, entonces las decisiones serían bajo mucho riesgo? Sí, es cierto. Es decir, cuando nos encontramos en un entorno como el entorno VUCA, hay que tomar las decisiones y en ocasiones hay que tomarlas rápida y en ocasiones no tenemos la capacidad, no tenemos el tiempo disponible y suficiente para poderlas tomar. Por eso, una de las cosas que hablaremos cuando estemos hablando de el mundo VUCA y el equipo será la importancia que tiene el equipo en la toma de decisiones. Y yo no sé, no conozco tan en profundidad el contexto de Paraguay, pero en mi contexto, en España, el jefe soy yo, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga. Y es igual lo que los demás piensen, ¿no? En un mundo donde la complejidad es creciente, eso puede llegar a ser suicida en función del lugar que ocupes y de las decisiones que tengas que tomar. ¿Me hago entender? Puede ser realmente suicida. Por eso vamos a tener que ver la importancia del equipo, la importancia de que el líder pueda movilizar la inteligencia colectiva del equipo para poder tener más ojos, más voces a la hora de tomar una decisión, que puedan ver más de lo que yo pueda tomar. Tendremos que compensar la falta de tiempo con mayores personas que tengan la capacidad de tener una voz, evidentemente una voz informada sobre la temática acerca de la que hemos de decir. Acá está llegando otra pregunta y dice, en la ambigüedad, ¿qué es lo conveniente para tomar decisiones? Bueno, es repetirme acerca de lo que he dicho anteriormente. 4 ojos ven más que 2, ¿verdad? Es decir, cuando nos encontramos en un contexto, cuando nos encontramos en un entorno que es un entorno ambiguo, nos vamos a perder una buena parte de la realidad. Pero si me permiten, compartimos un video. Tenemos unos minutos todavía, ¿verdad? Me gustaría poder compartir con ustedes un video que puede ilustrar perfectamente lo que les estoy comentando. Solamente les pido que me den un minutico para poder buscar el video y para poderlo compartir. Pero creo que el video será muy, muy interesante para ustedes, para, como estábamos mencionando ahora, poder entender el concepto de ambigüedad y la importancia Señor Félix, no sé si querés que te lea mientras otro comentario. No, ya lo tengo. Ya lo tengo, si me permitís. Entonces, el video está en inglés, pero lo importante no es el diálogo, es el típico diálogo de que ha habido un crimen y el policía está intentando averiguar quién es el asesino. El asesino en este caso no es el mayordomo. Pero me gustaría que ustedes observaran lo que está pasando allí, ¿de acuerdo? Observen lo que está pasando. Lo pongo un momento y luego lo compartimos. Disculpa, Isaías, pero así ya aprovechamos. Ustedes me dirán si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Pues por favor, presten atención a lo que sucede. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. Bien, es interesante. Han visto lo que ha pasado, ¿verdad? Ahora me gustaría que ustedes lo vieran con ojos diferentes. Delante de sus ojos han aparecido un montón de cambios que probablemente ustedes ni siquiera se han dado cuenta porque no los estaban mirando.
Pues ahora me gustaría que pudieran ver el mismo video y observen los cambios que se han dado. ¿De acuerdo? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. ¿Se han dado ustedes cuenta de los cambios que han sucedido? ¿Han visto ustedes los cambios que se han llevado a cabo delante de nuestros ojos? Sí, acá están comentando muchísimos cambios como el oso, la silla, el reloj, el objeto de la mano, el saco del investigador. Correcto. Pero fíjense, el punto que quiero enfatizar es que hasta que yo no les advertí, ustedes no vieron ningún cambio. Habían habido los cambios y habían aparecido delante de sus ojos. Es más, algunos han visto algunos cambios, pero otros no han visto otros cambios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es para ilustrar simplemente la ambigüedad. Necesitamos la inteligencia colectiva del grupo para poder percibir toda la realidad. Ahora lo vamos a ver completo, hasta el final. Han visto ustedes que se lo he cortado en varias ocasiones. Van ustedes a ver la cantidad de cambios que se han dado y que no hemos percibido. Permítanme que lo comparta nuevamente con ustedes y ahora lo vamos a ver de continuo para poder apreciar los diferentes cambios. ¿Ven ustedes mi pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Me dicen? Sí, vemos tu pantalla. Ahora lo vamos a ver hasta el final, ¿verdad? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? 21 cambios. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Este video fue producido por la Autoridad del Transporte de Londres para tener en cuidado con los ciclistas, porque es fácil, como hay puntos ciegos, es fácil que haya cosas que simplemente no estás viendo. Este video lo quería utilizar para relacionarlo con la toma de decisiones. Honestamente, no importa lo inteligente que seas, siempre vas a tener puntos ciegos. No importa tu trasfondo, no importa la formación que tengas, siempre vas a tener puntos ciegos, tú y yo, evidentemente. Por lo tanto, una de las cosas que exige de nosotros el mundo VUCA es la capacidad de movilizar la inteligencia colectiva del equipo. Porque juntos, por definición, siempre vamos a ver más que separados. Otra cosa es que mi ego, mi orgullo y mi inseguridad me impiden hacerlo, pero que es necesario, les aseguro que es necesario. Y como quiero ser respetuoso con el tiempo,
Lo vamos a dejar aquí.